Buenos días con todos. Para el día de hoy tenemos estos temas que revisar en la historia mundial, las cruzadas, la Baja Edad Media, la expansión europea. ¿Ya? Muy bien, pero nos faltó terminar un pedazo de la clase anterior. Así que por eso vamos a irnos a esa diapositiva. Esta de acá. Uy. Ya. Aquí. Habíamos estudiado la semana pasada a los árabes, al imperio carolingio, al feudalismo, pero nos quedamos ahí en el tema del feudalismo pues a la mitad, ¿no? Habíamos analizado sus causas, sus características económicas, sociales, pero nos faltaba un poco. Así que vamos a terminar esa parte. A ver, recuerdo que nos quedamos justo acá. Justo aquí nos quedamos la semana anterior. ¿Ya? Así que vamos a ver esta parte. Necesario porque San Marcos se ha preguntado, ¿no? ¿Por qué cosa fue el vasallaje, las obligaciones del señor, del vasallo, la servidumbre? Así que no podemos saltarnos, ya que es algo sustancial en este tema del feudalismo. Muy bien. A ver, ¿qué ocurre? Que durante la Europa feudal, ¿no? Es decir, 12, 13, en la historia de Europa, algo que caracterizó a los europeos en ese tiempo fueron las relaciones de dependencia personal. Es decir, había gente que obedecía a otras personas porque se habían dado vínculos entre ellos. ¿Ya? Es normal escuchar pues estas palabras, ¿no? Mi señor, ¿no? En tiempos del feudalismo. Así es, ¿no? Los siervos y los vasallos tenían señores a quienes obedecer, ¿no? Mi señor, ¿no? No mi amo, ¿no? Porque eso más bien corresponde a sociedades esclavistas, ¿no? El esclavo, pues, ¿no? Mi amo, ¿no? A su, a su... Ahora, cuando hablamos de estas relaciones de dependencia personal, tenemos que referirnos a dos tipos. Tenemos al vasallaje, ¿ya? A las relaciones vasalláticas que se dieron entre nobles, solo entre nobles, ¿ya? Y la servidumbre o las relaciones serviles que se dieron entre nobles y sus siervos, ¿ya? Entonces vamos a estudiar ambas relaciones de dependencia personal. Primero, hablemos del vasallaje, ¿ya? Por aquí lo tenemos. El vasallaje fue una relación de dependencia personal entre dos nobles. Uno de ellos es el señor y el otro es el vasallo. ¿Ya? Repito nuevamente, estas relaciones vasalláticas se dieron únicamente entre nobles, ¿ya? Entre hombres totalmente libres. ¿Ya? Los siervos no eran personas totalmente libres. Cuando en el tema feudalismo, ustedes lean, pues, en alguna pregunta, los hombres libres, pues se referían únicamente a la gente de la nobleza, porque los siervos no eran totalmente libres. Por eso su denominación, siervo. Así es. Entonces, cuando lean esto, vasallo, cuando te pregunten por los vasallos en la época feudal, pues no asumas que se trata de los siervos, de gente pues de condición baja, ¿no? Los vasallos eran parte de la nobleza, solo que de una nobleza inferior, si lo comparamos pues a los señores, a sus señores, que eran de una nobleza pues superior a los vasallos. Claro, no vayas a asumir pues que entre nobles todos eran de la misma condición, todos eran de la misma riqueza. No es así. Así como igual en nuestro tiempo hay ricos y hay gente más rica aún, ¿no? Pues igual pasaba acá. Muy bien, entonces un señor
¿ya? Y un vasallo forman un vínculo llamado vasallático, o simplemente vasallaje, ¿ya? Este vínculo se forma a través de la realización de dos ceremonias. ¿Cómo se denominaron estas ceremonias? El homenaje y la investidura. Veamos el homenaje. A ver, en el homenaje, el que va a ser vasallo se arrodilla ante el que va a ser su señor, como vemos en estas imágenes. El que está de rodillas es el futuro vasallo. Digo futuro porque aún no se han realizado las ceremonias. Tienen que realizarse para que ya podemos hablar de señor y vasallo. Muy bien. Así que se exige el arrodillamiento para expresar sumisión frente al Señor. ¿Ya? Ahora, arrodillado, ¿qué tiene que hacer este futuro vasallo? Tiene que expresar fidelidad al Señor. ¿Ya? Le va a decir, pues, que él, ¿ya? Le va a serle fiel, ¿no? Toda la vida, ¿no? ¿Ya? Que su espada, pues, peleará por él, ¿no? ¿Ya? Que él le será fiel. Y le pide, el que va a ser vasallo, le pide al Señor que lo acepte como su hombre. ¿Ya? Puede sonar gracioso o de otra forma, pero es lo que le pedía, que le acepte como su hombre. Por eso el término, a esto le llamamos homenaje, ¿ya? Una ceremonia por el cual una persona se hacía hombre de otro. O mejor, acéptame como tu caballero, ¿no? Pues bien, entonces el Señor lo acepta como caballero, lo acepta. ¿Ya? Esto puede ocurrir frente a un rey puede ser tu señor, ¿no? Por supuesto, o puede ser frente a un señor feudal. En las imágenes aparecen personas con corona, así que asumimos que eran reyes, pero esto mismo se puede dar pues con los señores feudales, es decir, con los duques, marqueses, condes, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces eso es el homenaje, ¿ya? El señor acepta, ¿ya? Le pide que se levante y se da un abrazo, hasta se podrían dar un beso, el ósculum, como le llaman. Muy bien, no es suficiente esto, falta la segunda parte, la investidura. Ahora el señor, le va a hacer entrega simbólica al vasallo, a este, ¿no? Vasallo que acaba de tomar, le va a entregar un feudo o beneficio. Es decir, algo que interesa al vasallo, pues el señor le va a entregar. ¿Ya? Normalmente, este beneficio que el señor le entrega al vasallo es un feudo, es decir, una extensión considerable de tierra. Tierra. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué un hombre de la nobleza se convierte en vasallo de otro señor, de otro hombre de la nobleza? ¿Por qué necesidad de ser vasallo si ya eres de la nobleza? A ver, recordemos que no todos los nobles tenían tierras, tenían riquezas. Tú puedes ser noble, es decir, haber nacido en una familia de un conde, de un duque, ¿ya? De un marqués, pero aún así no tienes nada, no tienes nada de propiedades. ¿Por qué no? Recuerden cómo era la herencia. Cuando moría el padre, el único que heredaba era el primer hijo varón. ¿Sí? A esto le hemos llamado derecho de mayorazgo. Entonces, ¿qué pasa con los hijos varones menores del señor feudal? Pues no heredaban nada, nada. Eran nobles, pero sin propiedades. ¿Ya? Entonces, muchos de ellos, ¿por qué optaron? Por convertirse en vasallos de un señor. Como no tienen tierras, quieren que el señor les entregue el control de una parte de sus tierras, ¿ya? De un feudo. Y así estos hombres, volviéndose vasallos de un señor, podrían tener tierras, ¿ya? Y ser vistos como señores feudales frente a los campesinos, ¿no?
Muy bien, entonces, en la investidura, el señor le hace entrega de un feudo al vasallo. Entrega simbólica, es decir, no van a ir ante un notario a firmar, pues, un, un acta, ¿no? No van a hacer eso, ¿no? En ese tiempo hasta puede ser que ni escribir, ¿no? ¿Ya? Es simbólico, ¿no? Puede ser que el señor agarre un poco de tierra y se lo ponga en la mano al vasallo. ¿Y esto qué representa? Que esa tierra, pues el señor se lo está entregando al vasallo para que lo controle, lo administre. Tal vez el señor tiene extensas tierras y prefiere pues que esté bajo el control, partes, pedazos de sus grandes tierras estén bajo el control de sus vasallos. Muy bien, y así, ahora sí, completado el homenaje y la investidura, hay un vínculo entre ellos que llamamos vasallaje. ¿Ya? Muy bien. La Universidad de San Marcos nos preguntó por obligaciones que tenían unos y otros. Y en este esquemita, pues, vamos a destacar estas obligaciones. ¿Qué obligaciones tenía el vasallo para con su señor? Ayuda militar, por supuesto, porque el vasallo es un soldado, es un caballero, ¿ya? Recuerda que todos los varones de la nobleza en este tiempo eran caballeros, eran hombres dedicados a las armas. Muy bien, entonces estos vasallos podían prestar servicio militar a los señores feudales. Es la principal obligación. Por lo tanto, cuando el señor tenía algunos vasallos a pelear, ¿ya? ¿Por qué lo hacen? Porque hay un vínculo entre ellos, hay una obligación, ¿no? Entre ellos. Ahí está, ¿no? En esta época, ejércitos feudales. Cada señor tenía su propio ejército, a diferencia pues de la actualidad en que cada estado tiene un ejército nacional. En este tiempo no es posible los ejércitos nacionales, porque no hay unidad política, ¿ya? En esta región de Francia, pues los caballeros y los siervos que ahí viven, a quien obedecen no es al rey, que está en París probablemente, sino obedecen pues al señor de ese lugar, al poderoso señor de ese lugar, ¿no? Muy bien, otra es obligación del vasallo, dar consejo al señor cuando éste se lo pide y dar ayuda económica en ciertos casos, ¿no? Como cuando el señor es tomado prisionero por algún enemigo y piden un rescate, entonces los vasallos están obligados a contribuir para pagar el rescate. ¿Qué obligaciones tiene el señor para con su vasallo? Protección militar. ¿Ya? El señor tiene que proteger a su vasallo. Esto fue pregunta de San Marcos, ¿no? Protección. Muy bien. Defensa judicial. Y también darle sustento. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la entrega de un feudo, ¿ya? Que ya hemos señalado. Y así hay obligaciones, pues, recíprocas entre señor y vasallo. ¿Un señor puede tener varios vasallos? Sí. Mientras más poderoso sea un señor, va a conseguir más vasallos. ¿Y esto qué significa? Más ejército, más fuerza militar, ¿no? ¿Ya? ¿Un vasallo puede tener más de un señor? No. Solo puede serle fiel a uno, no a dos, ¿no? Así que solo puede tener un señor. ¿Campo? Sí, pero con otras personas, ¿no? En este caso, este hombre es señor frente a este vasallo, pero puede que este señor sea vasallo de un señor más poderoso que él, ¿ya? Y ese sea vasallo de un señor más poderoso aún que él. Y de esa manera se forma toda una red vasallática ¿no? La Europa feudal, ¿no? Muy bien, actualmente pues ya no se dan este tipo de cosas, ¿no? Los soldados no pues son fieles a un jefe, aunque en la práctica lo pueden ser. Ahora pues se debe obediencia al Estado, ¿no? A la nación organizada políticamente, no a un líder. Muy bien,
Ahora, cambiando, pasemos ahora a la relación de dependencia llamada servidumbre. ¿Ya? Las relaciones de servidumbre o relaciones de señorío, como también le ha llamado la Universidad de San Marcos. Muy bien, esto se da entre los siervos y el señor feudal. ¿Ya? Entonces acá hay un vínculo entre el noble, el dueño de la tierra, y los siervos, que no son nobles, son hombres semilibres, son, ¿no?, el estamento bajo, como hemos visto antes. El nombre completo es siervos de la gleba. De la gleba, ya sabes, significa de la tierra. Ellos son considerados parte integrante de la tierra, donde nacieron. Los siervos de la gleba son los campesinos semilibres, ¿ya? Ni son libres como los trabajadores actuales, ni eran esclavos como los trabajadores, pues, en la antigüedad. Estaban en una situación intermedia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos acá una extensa tierra denominado feudo. ¿Ya? Esta imagen, por cierto, vino también en una pregunta de admisión de San Marcos. ¿Ya? Esta misma imagen de la tierra, donde vemos que dentro del feudo hay un castillo, ¿sí?, donde está pues el dueño de todo esto. Hay una reserva señorial, que como el nombre lo dice, es una tierra que el señor feudal se reserva para sí. O sea, lo cosechado acá es para alimentar al señor feudal, a su familia, a los caballeros que están, ¿no?, con él. Hay tierras comunales que pueden ser aprovechadas por quien quiera de ellos. Hay una aldea, ¿sí?, donde viven los siervos. Y los siervos viven o cultivan unas parcelas denominados mansos. Estos mansos son poseídas por los siervos, pero son propiedad del señor feudal. ¿Ya? Entonces el señor feudal, mencionamos acá, les da a sus siervos la posesión de mansos o parcelas de tierra. Aquí están los siervos. Ellos trabajan sus mansos, pero debían de trabajar también y de forma gratuita la reserva señorial. ¿Ya? Para que el señor feudal pueda mantenerse, pueda tener, ¿no?, también pues sus cosechas. La reserva señorial era la mejor tierra que había en el feudo, ¿no?, la más fértil, reservada justamente para el dueño, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, como ves, esto no es esclavitud. Estos siervos no son esclavos del Señor, pero tampoco son hombres totalmente libres por vivir en una tierra que no es suya. Y ellos, cuando trabajan en la reserva señorial, no reciben un salario. Predomina el trabajo asalariado. No, esto es feudalismo, donde el trabajador trabaja, ¿ya?, porque vive en la tierra de su señor, ¿no? Y por vivir en esa tierra, por comer de esa tierra, tiene que trabajar gratis para él. ¿Ya? Entonces, esto es la servidumbre, ¿no?, un elemento fundamental del sistema feudal. ¿Ya? Para que no exista feudalismo, para que esto sea eliminado, se tiene que liberar completamente a los campesinos del poder feudal. O se tiene que quitarle la propiedad de la tierra al señor feudal. ¿Ya? Muy bien. Sigamos a ver. ¿Qué obligaciones tenían los siervos de la gleba? Ellos debían de trabajar gratuitamente en las tierras del señor. A esto le estamos llamando la reserva señorial. Debían trabajar en las tierras del señor. A esas tierras le hemos llamado la reserva señorial. ¿Ya? Al trabajo gratuito que ellos tenían que realizar le denominamos corbea. ¿Ya? La corbea. Muy bien. Ahora, tenían que pagar también impuestos. ¿Ya? Impuestos. Vamos a colocar uno de ellos, tal vez el principal, ¿no? A ver, como el dinero no es algo que circule frecuentemente, se va a utilizar especie, es decir, se paga entregando productos.
¿Ya? ¿Cómo se llama este tributo? Banalidad. La banalidad consiste, pues, en pagar, ¿no?, al señor feudal entregándole productos cada vez que los siervos utilizaban alguna instalación del feudo. Por ejemplo, el horno o el molino o la prensa para hacer vino, había que pagar. Eso también fue una pregunta de San Marcos. ¿Quiénes pagaban la banalidad?, nos preguntó San Marcos. Pues los campesinos, ¿ya? Los siervos de la gleba son campesinos semilibres. Ellos debían de pagar, ¿no? Muy bien, y así pagaban una serie de cosas. Es que como viven en una tierra que no es suya y todo lo que hay ahí le pertenece al señor feudal, pues muy bien. Pero también había una obligación terrible de tipo sexual, que también fue pregunta de admisión de San Marcos. La pernada o prima nocta. ¿Qué es esto? El derecho a la primera noche, prima nocta, primera noche, ya que el señor feudal tenía frente a las siervas recién casadas. Es decir, toda sierva que se case en el feudo tenía que pasar su primera noche de casada con el señor feudal. Ellas, que se casaban jóvenes en tiempos feudales, pues perdía la virginidad, ¿no? Entonces fue un abusivo derecho de los señores feudales, ¿ya? Un derecho sexual que era una forma de violación, pero legalizada. ¿Ya? Esta imagen la saqué pues, de la película Corazón Valiente, donde se ha representado ese derecho de pernada, ¿no? Y aquí los siervos trabajando, pues, eh, para el señor feudal. Muy bien, entonces tenemos de esa manera las principales obligaciones de los siervos de la gleba. ¿Ya? En política, a ver, ¿qué decimos? Que en este tiempo los reyes eran débiles. Débiles porque no tenían el control efectivo sobre todo el territorio del reino. No, porque en ese territorio, en esa zona, en esa región, pues quien manda allí es el duque. Más allá manda un marqués. Más allá manda pues un conde. Y el rey no podía inmiscuirse, meterse en esos asuntos de esas regiones. No podía meterse en los asuntos de esos señores feudales. Así que su poder quedaba limitado, restringido, ¿ya? Pues así eran las monarquías en la Europa feudal, monarquías débiles, porque el rey no tenía toda la población sobre los señores feudales. ¿Ya? Recuerda que esto se da eh, luego de la desintegración del Imperio Carolingio, porque hasta Carlomagno era un enérgico emperador que mantuvo sometida a la nobleza. Después de su muerte, después de la desintegración del imperio que él creó, allá en el siglo IX, es que el feudalismo se desarrolló justamente por la pérdida de poder de los reyes, que fue aprovechada por los señores feudales. Muy bien, entonces existía en este tiempo la soberanía feudal. Los señores feudales, sin ser reyes, actuaban como si lo fueran en sus feudos, en sus territorios, ¿ya? Frente a los siervos y los vasallos, actuaban como si fueran los reyes. No lo eran, pero se creían reyes. Muy bien, el rey era considerado un primus inter pares. ¿Qué significa esto? Pues primero entre iguales. Es decir, los nobles miraban al rey como un igual a ellos. Somos iguales al rey. Tenemos el mismo poder, solo que él tiene un título superior, él usa corona, ¿no? Se llama rey, y solo por eso, pues, lo consideramos el primero entre iguales. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Los reyes no les gustaba esto, ¿no? Ellos querían imponer su autoridad, como había pasado con los reyes de antes. Muy bien, así que algo debía pasarle a los señores feudales que los debilite
para que los reyes puedan imponer su autoridad. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso, muchachos, que ahora vamos a pasar a estudiar, que va a marcar, pues, derrotas y el debilitamiento de la nobleza feudal? Pues una guerra conocida como las cruzadas. ¿Ya? Las cruzadas marcan un antes y un después en la historia de Europa. Hasta antes de las cruzadas, el feudalismo, ¿ya? Después de las cruzadas, el feudalismo, ¿cómo está? En crisis. Es un sistema en decadencia, ¿ya? Tras las cruzadas. Por eso, ¿no? La importancia de este tema, y vamos a pasar, pues, a estudiarlo, ¿ya? Muy bien, entonces dejamos esto, pasamos a lo que corresponde ya para esta semana, ¿no? Las cruzadas y otros temas más. Muy bien. Muy bien, las cruzadas entonces. A ver, le llamamos así a un conjunto de campañas militares entre los siglos 9, perdón, 11, ya estoy leyendo mal los números romanos, al siglo 13. ¿Ya? Duraron casi 200 años estas cruzadas. Ahora, no vayas a imaginarte pues que las cruzadas se pelearon cada año de esos 200 años. No, ¿ya? Entonces hubo una guerra, después años de paz, guerra y así a lo largo de 200 años. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes se enfrentan en las cruzadas? Ha sido pregunta pues de San Marcos, de Villarreal. ¿Quiénes se enfrentaron en las cruzadas? La respuesta general, ¿no? La respuesta genérica, se enfrentaron cristianos contra musulmanes. ¿Ya? Así es. Cristianos de Europa, ahí intervinieron franceses, ingleses, alemanes, italianos, etcétera, contra musulmanes. Y aquí metemos pues a turcos y otras poblaciones árabes, los árabes también, ¿no? ¿Ya? De Asia. ¿Ya? Entonces, en general, decimos guerra de cristianos contra musulmanes. ¿Ya? O también podríamos decir occidentales y orientales. Europeos y asiáticos. Ya, pero como el término cruzada, esta palabra, cuando lo usamos, tiene una connotación religiosa. ¿Ya? Entonces, las cruzadas no son cualquier guerra, ¿no? Son guerras que tienen un carácter religioso. Tal vez la religión no fue la causa de fondo, pero, digamos, envolvió, ¿no? esta guerra, ¿no? ¿Ya? Va a tener un fuerte contenido religioso de todas maneras. ¿Ya? Por algo hasta le han llamado, pues, las guerras santas. ¿Ya? Entre comillas, por supuesto, ¿no? Entre comillas. Muy bien. Ahora, a estas guerras que vamos a ver se les llama cruzadas, ¿es cierto? Pero a otras guerras también se le ha llamado cruzadas. A ver, ustedes recordarán que los musulmanes habían invadido desde el siglo VIII, habían invadido la península ibérica. En este tiempo existía una España musulmana, Al-Ándalus, o el Califato de Córdoba le habíamos llamado. Pues bien, hubieron cristianos que lucharon contra los musulmanes que estaban dominando la actual España. Entonces acá en España también había una guerra entre cristianos y musulmanes. Como era una guerra también con una motivación religiosa, también a eso se le ha llamado cruzadas. Entonces vamos a diferenciarlos, ¿ya? Muy bien, a los cruzados o a la guerra que se dio en España, le vamos a llamar cruzadas de Occidente. Y a la guerra que vamos a ver hoy, por el cual los cristianos fueron a Cercano Oriente a luchar contra los turcos, le vamos a llamar cruzadas de Oriente, ya que se pelearon en Oriente, en Cercano Oriente, en territorio asiático. ¿Ya? Ahora, si en una pregunta de admisión te dicen simplemente las cruzadas,
las cruzadas, pues tenemos que asumir que se refieren a las cruzadas de Oriente. ¿Ya? Tenemos que asumir estas, a pesar que el término cruzadas se ha utilizado para diferentes campañas militares. Muy bien, tenemos acá un mapita donde justamente vemos cercano Oriente y esta parte anaranjada corresponde a los dominios de los turcos selyúcidas. ¿Quiénes eran estos? A ver, los turcos eran un pueblo de Asia Central que tomaron el control de esta parte de Asia, cercano Oriente. ¿Quiénes estaban acá antes? Pues los árabes dominaban esta zona. ¿Recuerdas el califato de Bagdad? Los árabes abásidas. Los turcos llegaron a dominarlos, ¿ya? Pero los turcos asimilaron la religión de los árabes. Los turcos ya que adoptaron el Islam como religión. Muy bien, y así toda esta región cayó en manos de los turcos. Ahora, los turcos en este tiempo estuvieron gobernados por una dinastía llamada la dinastía selyúcida o seljúcida. Por eso a los turcos de este momento le vamos a llamar turcos selyúcidas. ¿Ya? ¿Qué hay otros turcos? Sí, después hablaremos de los turcos otomanos. ¿Ya? Muy bien, ahora, dentro de los dominios de los turcos, miren, se encuentra una ciudad llamada Jerusalén. ¿Ya? Que en verdad está un poquito más hacia el norte, ¿no? Este mapa como que no está bien hecho, pero pues los otros eran peores, así que, ¿ya? Está más hacia el norte, ¿no? En el actual Israel. Ya, pero eso no importa. ¿Qué les quiero decir? Que Jerusalén, pues, era una ciudad controlada desde el siglo VII por los musulmanes, por los árabes que se expandieron en ese tiempo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque a veces encontramos preguntas que dicen, lo que pasa es que los musulmanes se apoderaron de Jerusalén en el siglo XI y por eso empezaron las cruzadas. No, los musulmanes ya dominaban Jerusalén desde el siglo VII, solo que eran otros musulmanes, los árabes. Ahora quienes toman el control de Jerusalén son los turcos. ¿Y qué pasa? Que antes los árabes eran más tolerantes, permitían que los cristianos de Europa visiten Jerusalén, la tierra pues donde había vivido, predicado, crucificado Jesucristo. Los árabes pues aceptaron que esta era una tierra sagrada de los cristianos y bueno pues los dejaban visitar. En cambio los turcos decidieron no hacerlo. Así que se va a denunciar pues que los cristianos que iban a Jerusalén eran asesinados por los turcos. ¿Ya? Muy bien, y no solo eso. Acá hay una flechita que representa ¿qué cosa? Que los turcos selyúcidas estaban expandiéndose por Asia Menor, que es este pedazo que actualmente llamamos Turquía. Este lugar donde está mi cursor. Muy bien, ¿y a dónde querían llegar estos turcos selyúcidas? Hasta Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino que dominaba este territorio de color rojo. ¿Ya? El Imperio Bizantino, que ya conocemos. Así que, ante las cruzadas, ya se estaba dando una guerra entre cristianos y turcos, cristianos y musulmanes. ¿Ya? Así es, y el Imperio Bizantino, un imperio cristiano, pues estaba perdiendo territorios y los turcos avanzaban y amenazaban Constantinopla. Es por eso que el Imperio Bizantino, con su emperador Alejo, pidió ayuda contra los turcos. ¿A quiénes va a pedir ayuda? Pues a los reinos feudales que se encontraban en Europa Occidental, a los señores feudales que dominaban pues los territorios de Europa Occidental, a los católicos de Europa Occidental. Muy bien, entonces esos hombres irán a pelear contra los turcos y a esos hombres le llamamos cruzados.
¿ya? Y así las cruzadas. Muy bien, ¿cuáles fueron las causas? A ver, en Europa se estaba desarrollando fuertemente el sistema feudal. Muy bien, habían grandes señores feudales, ¿no? Grandes duques, grandes marqueses, que tenían ejércitos feudales, ¿no? Sus vasallos, tenían muchos siervos y todo lo demás que ya hemos dicho. ¿Qué quieren ellos? Pues quieren tener más, ¿ya? Así es, ¿no? La riqueza, pues, cuando lo tienes, quieres más, ¿no? El poder igual, ¿no? Quieres más poder, ¿no? Entonces ellos querían extender sus dominios. Miraban entonces hacia como el escenario a donde extender el sistema feudal. Ahora, en Europa, por más que eras un poderoso duque, por encima tuyo había un rey, ¿ya? Un rey. Así que tú no eres rey porque pues hay uno en Europa, ¿no? Si invades Asia, como ellos no van a reconocer como reyes a los turcos o a los árabes, pues si invades un territorio de Asia, pues como allí no hay un rey a quien reconocer, un señor feudal se puede considerar rey allí, se puede nombrar rey, ¿ya? Así que era un sueño de estos grandes señores, ser realmente reyes, y podían hacerlo en Asia si conseguían, pues, territorios, feudos. Por otro lado, están los segundones. ¿A quiénes le llamamos así? Pues a los nobles que, como habían nacido segundo, tercero en sus familias, no habían recibido herencia. Recuerda que la herencia recaía solo en el mayor. Así que los segundones vienen a ser la baja nobleza europea que va a ir a pelear buscando ¿qué cosa? Sus propias tierras. Si consigo mi propio feudo allá, mi propio feudo, no esto que me ha dado mi señor, esto que está prestadito nomás, yo allá seré entonces un verdadero señor feudal. Pues los segundones, pues, fueron por eso a la guerra, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa principal de las cruzadas? La ambición por parte de la nobleza de conseguir feudos, ¿ya? En Oriente, en Asia, a donde van a ir a pelear contra los turcos. Por otro lado, hemos señalado ya el expansionismo de los turcos, ya que estaban quitándole territorios al Imperio Bizantino y así el Imperio Bizantino se vio forzado a buscar ayuda. Si no hubieran llegado los cruzados a ayudar al Imperio Bizantino, probablemente habría muerto el Imperio Bizantino, ¿ya? Habría desaparecido mucho antes de lo que va a suceder después, ¿no? Muy bien, por otro lado, está el interés de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está preocupada porque, a ver, los musulmanes quieren entrar a Europa. Si toman Constantinopla, los musulmanes turcos entran al continente europeo, ¿ya? Entran por Europa Oriental, ya lo habían hecho por Europa Occidental. En España había musulmanes, pero no podían permitir que entren por Europa Oriental, ¿no? Aquí en la península balcánica, ¿ya? Son musulmanes. Y esto pone en peligro, eh, pues, el cristianismo, el catolicismo, ¿ya? La Iglesia Católica tiene que evitar que ingresen estos musulmanes turcos. Así que va a decidir ayudar al Imperio Bizantino. Cuando el emperador Alejo I de Constantinopla le pidió ayuda al Papa Urbano II, el Papa aceptó apoyarlo, aceptó hacerlo. Acá también hay que ver otra cosa. Recuerdan que en el siglo XI, en el Imperio Bizantino, se produjo el cisma de Oriente, es decir, la separación entre los cristianos de Constantinopla y los cristianos de Roma. Los de Roma, vamos a llamarle católicos, y los de Constantinopla, ortodoxos. Ortodoxos. Se había formado una nueva iglesia cristiana dentro del Imperio Bizantino, la Iglesia Ortodoxa.
La Iglesia Católica Romana estaba molesta con esto, pero ve en este momento la oportunidad de unir ambas iglesias. O mejor, que la Iglesia Católica absorba a la Iglesia Ortodoxa y así pueda restablecerse la unidad religiosa en toda Europa. ¿Ya? Así que yo te ayudo, Imperio Bizantino, pero luego, pues, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a reunificar la cristiandad. ¿Ya? ¿Por qué no se reunificaron las iglesias? Porque hasta el día de hoy existe la Iglesia Ortodoxa. Pues será porque perdieron esta guerra, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Aparte que la población europea había aumentado en número y faltaban tierras, así que una parte de esos hombres decidieron emigrar a Asia en estas guerras para poder, pues, tener tierras allá. Por otro lado, durante esta época feudal, el comercio entre Europa y Asia estaba, pues, prácticamente paralizado, ¿no? Hemos dicho, ¿no?, que en la época feudal hay poco comercio interno e internacional. Europa y Asia, que habían estado conectados en la antigüedad, en la Edad Media, están pues separados, ¿no? Pero era necesario volver a unir comercialmente Europa y Asia, o como acá mencionamos, Occidente. Cuando en este tema hablamos de Occidente, nos referimos a Europa. Y Oriente, pues viene a ser Asia, ¿no? ¿Ya? Había que reabrir el comercio. ¿Recuerdas las rutas de la seda, de las especias? Pues había que reabrirlas. Y esto era perseguido sobre todo por ¿quiénes? Pues por los comerciantes. Los comerciantes son los que están pues detrás, ¿no?, de la búsqueda de nuevos mercados, ¿no?, de abrir negocios en otros lugares, ¿no?, de ampliar, ¿no?, sus horizontes, los comerciantes. Estos comerciantes que llamaremos dentro de poco burguesía. Muy bien, tenemos también a los reyes que creían que en esta guerra podrían obtener victorias y aumentar su poder. O podrían aprovechar, ¿no?, la debilidad de los señores feudales, si es que perdían esta guerra, para poder imponer su autoridad frente a ellos. Pretexto. A ver, a pelear, pues decían hacerlo para recuperar Jerusalén. Esto lo había pedido la Iglesia Católica. Vayan y recuperen Jerusalén, que es tierra santa, la tierra pues donde Cristo había predicado, crucificado, donde estaba el Santo Sepulcro, ¿ya? Y ahí pues esta tierra debía estar en manos de cristianos, consideraron. Así que bajo la justificación que ellos iban a hacer que Jerusalén vuelva, marcharon a la guerra. Sin embargo, lo que más buscaban eran pues feudos, eran tierras. Hay quienes dicen, no, ellos iban por Jerusalén, ¿ya? Que la religión pesó más que las ambiciones económicas. Ya, bueno, ya es un criterio, pero el criterio que yo considero, ¿no?, que tal vez compartan ustedes, es que las ambiciones económicas es lo que ha predominado siempre, ha hecho, ¿no? Lo económico ha pesado más. Claro, no podemos despreciar los motivos religiosos, ¿no? En esta época, sobre todo, donde se vivía pues una, ¿no?, fe más intensa, más que ahora, ¿no? Donde lo espiritual, ¿no?, estaba más presente, ¿no? Pero considero que lo principal motivación. Bien, desarrollo. A ver, ¿cuántas cruzadas hubieron? Depende de los autores, ¿no?, porque hay quienes hablan de 9 cruzadas. Otros le agregan la cruzada de los niños. Entonces podrían hablarnos hasta de 10 cruzadas. Nosotros solamente nos vamos a referir a 8 cruzadas, sin considerar a esa cruzada de los niños que probablemente nunca existió. O la novena cruzada, que más bien sería dividir a la octava cruzada en 2.
octava y novena, ¿no? Y es el criterio que, bueno, la Universidad de San Marcos ha tomado, ¿no? Considerar 8 cruzadas. La primera es la más importante, así que es la que vamos a estudiar. La primera. También la segunda, tercera y cuarta, ¿no? Las primeras, por ser poco importantes, no. La primera es la más importante. Veamos, ¿ya? Esta cruzada empezó con el concilio de Clermont. Clermont es un lugar en Francia donde se realizó un concilio, es decir, una reunión en la que el Papa Urbano II, ¿ya?, hace el llamado a los europeos. El Papa, pues, convoca a los católicos a una cruzada, ¿no? Ya, bueno, no tenía ese nombre, pues, nombre, ellos no decían yo soy un cruzado, los nombres vienen después, ¿no? Ya la historia le pone nombres después a las cosas, ¿no? Pues bien, entonces el Papa le pide a los europeos, ¿ya?, que vayan a Oriente, ¿ya? Que no es posible que esos infieles que no creen en nuestro Señor Jesucristo, esos turcos, estén matando a los cristianos que van a peregrinar a Jerusalén. No es posible que estén matando a nuestros hermanos cristianos del Imperio Bizantino, ¿ya? Esas son tierras nuestras, ¿no? Porque eran tierras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que toma tu cruz y sígueme, ¿no? La idea era, pues, ir a Oriente a recuperar Jerusalén, a derrotar a los turcos, ¿ya? Y que esto era un pedido no del Papa, sino de Dios, ¿ya? Y que si mueres en la guerra, si vas a la guerra, tus pecados serán perdonados y te ganarás el paraíso. Ah, mira lo que ofrecen, ¿ah? No solo puedes conseguir tierras en Asia, sino también, pues, en el paraíso. Dios lo quiere, fue el lema de esta revolución. Bueno, en latín es de otra manera, ¿no? Pero en castellano estamos en el Perú. Así que Dios lo quiere. Así empezó la primera cruzada, ¿ya? Con la convocatoria del Papa Urbano II. Ahora, los que marcharon primero a derrotar a los turcos, a tomar Jerusalén, fueron gente de clase baja, aldeanos, ¿ya? A esta parte de la cruzada le llamamos la etapa popular, ¿ya? O la cruzada popular, o la cruzada de los pobres, porque eran gente de clase baja los que primero marcharon. Muy bien, ¿quiénes lo dirigieron? Pues un predicador llamado Pedro Ermitaño, y pues un noble sin riquezas llamado Gualterio Sinaber. Entonces ellos avanzaron, pues, a Oriente. ¿Y cómo crees que le fue a estos hombres que no eran guerreros? Que creían, pues, que, pues, con voluntad, ¿no?, con fe, podrían lograr sus propósitos. Pues fueron fácilmente derrotados por los turcos. Fácilmente. Así que esta solamente fue, digamos, la avanzada. La verdadera primera cruzada recién se daba. Y no con gente de clase baja, sino con la nobleza guerrera de Europa, ¿no? Los señores feudales. ¿Ya? A esto le vamos a llamar la cruzada señorial o la etapa señorial de la primera cruzada. En este mapita observamos que los señores parten de diferentes lugares. Parten, como vemos, de distintos lugares de Europa, ¿ya? Aquí vemos, dice el Reino de Francia, está el Sacro Imperio Romano Germánico. Después de la desaparición del Imperio Carolingio, surgió años más tarde, en el siglo X, un nuevo imperio, ya romano-germánico, llamado así porque tenía territorios alemán y también italiano, romano-germánico. Pues el imperio alemán, el primer Reich, como le conocen también, ¿no? ¿Ya? Y así, pues, hay territorios italianos, ¿no? Territorios católicos en el norte de España, está Inglaterra.
Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Qué nobles son los que destacan en esta cruzada señorial? Pues está Godofredo de Bouillon, considerado pues ¿no? el principal líder de esta cruzada, ¿ya? Un noble de origen francés. Tenemos también a Raimundo de Tolosa o Bohemundo de Tarento, ¿ya? Que están saliendo de distintos lugares, marchando, como vemos, están avanzando, van a llegar a Constantinopla y de ahí van a pasar a Cercano Oriente, ¿ya? Y van a empezar a pelear, como vemos ahí, contra los selyúcidas, los turcos selyúcidas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta primera cruzada? Que se dio a fines del siglo XI, como puedes ver, que fue una victoria. Fue una victoria. Los turcos fueron derrotados en distintas batallas y así los cruzados continuaron, dice esta línea roja, siguieron avanzando, avanzando, tomando territorios. Los territorios que tomaron son estos que aparecen rayados. ¿Ves unos territorios que están rayados con azul? Pues son territorios que los cruzados tomaron, que ellos se apoderaron de estos territorios que le quitaron a los turcos. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Ves? Edesa, Trípoli, Acre, Jerusalén. Llegaron en el año 1099 a Jerusalén, ¿ya? Después de una, ¿no? Dura lucha, los cruzados tomaron Jerusalén. Entonces decimos que esto es una victoria porque consiguieron lo que querían, que Jerusalén vuelva a ser de los cristianos, ¿ya? Y además consiguieron territorios, feudos, tierras, todo esto que está rayado en azul, ¿ya? Muy bien, entonces la importancia de la primera cruzada está en haber sido la victoria de los cristianos. ¿Qué? ¿Y los demás fueron derrotas? Sí, fueron derrotas. Por eso esta es la que destaca entre todas las cruzadas. Victoria militar, toma de Jerusalén. Jerusalén por varias décadas va a ser cristiana, va a ser de los católicos. ¿Y qué pasa con estos territorios? Se convierten en reinos cristianos, gobernados por los señores feudales más poderosos que habían llegado. ¿Ya? El reino cristiano más importante que surgió fue el de Jerusalén. ¿Y quién fue el que gobernó Jerusalén? Pues Godofredo de Bouillon, ¿ya? Quien fue coronado como defensor del Santo Sepulcro, ¿ya? Y así se habían formado reinos cristianos en Cercano Oriente. Y así el feudalismo se había extendido a Cercano Oriente. Esto fue una pregunta también de San Marcos, la formación de estos reinos cristianos. ¿Ya? Así es, ¿no? Los territorios de Edesa, Antioquía, Trípoli, Jerusalén, pues eran estados cristianos, ¿ya? Pero, por supuesto, más allá seguían estando los musulmanes, los turcos que han tenido que retroceder. ¿Pero se van a quedar tranquilos los turcos? No, ellos eran bravos guerreros, así que pues van a contraatacar los turcos. Todavía no, en un momento, ahí está, ¿no? También tenemos que destacar el surgimiento de nuevas órdenes de caballeros, como los templarios y los hospitalarios, siendo los más conocidos los templarios. Templo de Jerusalén. Juraron defender a los cristianos que iban a Jerusalén y que iban a defender estas tierras, ¿no? Jerusalén. Templarios, pero pues esa parte legendaria no la consideramos. Muy bien. ¿Qué pasó entonces años después? Los turcos van a contraatacar, ¿ya? Comienzan a atacar y uno de estos territorios, Edesa, fue tomada por los turcos. Los turcos comenzaron a tomar los territorios cristianos. Frente a esto y el temor a que todo el de Jerusalén nuevamente en manos cristianas, manos, perdón, musulmanas, en Europa
se organiza la Segunda Cruzada. ¿Ya? Al ver caído. Muy bien, entonces colocamos eso, Segunda Cruzada, luego de la toma de Edesa, van a participar en este caso dos reyes, ¿ya? Luis de Francia y Conrado III, emperador de Alemania. Muy bien, y así la Segunda Cruzada se da para reforzar a los cristianos que están en cercano Oriente frente al ataque de los turcos. Estamos hablando de la posición cristiana, ¿no? De cómo los europeos ven la guerra, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veían los turcos o los árabes que estaban allí? Ellos veían que estos cruzados eran bárbaros que habían llegado a invadirlos. ¿Por qué bárbaros? Porque eran extranjeros y además, para este tiempo, la cultura de Europa Occidental era inferior a la cultura musulmana, que se había enriquecido mucho en este tiempo. ¿Ya? Los ricos en Oriente vivían de manera más refinada que los de Europa Occidental. Pues, bueno, ¿cómo se dio esta segunda cruzada? Pues los cruzados van a perder. Y aquí voy a destacar al héroe, digamos, para los turcos, ¿ah? Para los turcos, para los musulmanes. Tenemos a un tal Saladino. Saladino. ¿Ya? Que va a llegar a convertirse, ¿no?, en sultán, en gobernante de este imperio turco. Muy bien, Saladino, ¿por qué es importante para los musulmanes? Porque él no solo venció pues a la Segunda Cruzada, sino que recuperó los territorios perdidos. Y Jerusalén finalmente volvió a estar en manos de los musulmanes, en manos de los turcos. ¿Ya? Jerusalén volvió a ser perdida por los cristianos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, la noticia de que Jerusalén volvió a ser ciudad turca movió a Europa nuevamente. ¿Ya? ¿Qué busca la Iglesia Católica? Recuperar otra vez Jerusalén. La pérdida de Jerusalén es la causa de la Tercera Cruzada. ¿Ya? Y a esta Tercera Cruzada le llamamos de los reyes, porque van a participar los tres reyes principales de Europa. ¿Quiénes eran estos? Pues el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador alemán Federico I, conocido como Barbarroja, por pues el color de... Por Francia tenemos al rey Felipe II, ya apodado Augusto, ¿no?, como los emperadores de Roma. Y tenemos al rey de Inglaterra, Ricardo, ya apodado Corazón de León, por su bravura pues en los combates. Así que tenemos estos tres. Juntos, ¿ya?, habrían podido derrotar a Saladino probablemente. ¿Ya? La Tercera Cruzada fue la mayor fuerza de todas las cruzadas. También van los señores feudales, solo que estamos destacando a los reyes en este caso. Muy bien, pero esta cruzada fue un fracaso. A ver, los alemanes que se habían adelantado e iban por tierra, estaban atravesando territorios de Asia Menor, cruzaban un río, cuentan. Y cuando el emperador Barbarroja lo hizo, pues cayó de su caballo al río con su pesada armadura, y era un hombre que ya estaba pues cercano a los 70 años, y se ahogó. Barbarroja, que tiene un nombre pues tremendo, murió ahogado, ¿no? Lo cual para la época y hasta para nosotros nos suena como pues una muerte pues ya sin sentido o sin lo que ellos quieren. Ellos quieren morir porque son guerreros, quieren morir en batalla, quieren morir pues heroicamente, ¿no? Quieren, pero morir ahogado como que... Ahora, la muerte del emperador alemán hizo pues que gran parte de los alemanes que habían marchado abandonen y solo queden pues una parte. Así que, pues, digamos que la cruzada alemana fracasó.
sumados todavía son una fuerza importante. Y los dos llegaron por mar, llegaron a Asia y luchan contra los turcos, pero Felipe Augusto, el rey de Francia, terminó abandonando la Tercera Cruzada. Se regresa a Francia. ¿Ya? Hay unas cuestiones, hay unas luchas por el poder en Flandes, en lo que ahora llamamos pues los Países Bajos, Bélgica, y Felipe abandonó, quedando únicamente Ricardo Corazón de León y los ingleses en esta cruzada. Por lo tanto, es el personaje principal en la Tercera Cruzada, el rey inglés Ricardo Corazón de León. Pero no pudo derrotar a Saladino. Llegaron a firmar un pacto, ya que los cristianos podían visitar Jerusalén, pero Jerusalén seguía siendo de los musulmanes. Así terminó entonces la Tercera Cruzada como un fracaso, porque no lograron volver a controlar Jerusalén como había terminado la Primera Cruzada. Muy bien, hasta aquí, digamos, fueron las cruzadas que se vivieron con fuerza, ¿no? Porque las que siguen ya no van a tener tanta gente, ya no van a tener pues tanto ímpetu, porque después de varios fracasos, como que la voluntad, ¿no? Pues disminuye, ¿no? Cuarta cruzada, cruzada comercial. A esta cruzada no la destacamos porque haya sido una victoria, porque estuvo cerca, para nada. Los cruzados en esta cuarta expedición ni siquiera pelearon contra los turcos, ni siquiera. Pero ¿por qué es importante? Porque marca un cambio. Veamos a ver cuál. A ver, ¿qué ha ocurrido hasta esta parte? Han pasado poco más de 100 años desde que se iniciaron las cruzadas, ¿sí? Más de 100 años ya. Ahora, ¿qué ocurre? Que toda esta gente que marchaba a pelear a Asia, toda esta gente que se movilizaba, toda esta gente que emigraba, necesitaba comida, ropa, ¿no? Calzado, barcos, armas, de todo, ¿no? Necesitaban de todo, ¿ya? Entonces, todo este movimiento de gente a lo largo de estos 100 años, ¿qué cosa despertó? El comercio. El comercio que estaba paralizado en la Edad Media, pues ahora el comercio se reactiva, porque hay tantas necesidades que tienen esta gente, pues estos cruzados, esta gente que está migrando, pues que los comerciantes van a aparecer, pues, ¿no? Para ofrecerles esto y aquello. Y cuando llegaron a Asia, cuando estuvieron ahí, ¿no? Muchos años en estos reinos cristianos que se habían formado en cercano Oriente, pues los cristianos conocieron que en Asia se vivía mejor, tenían más comodidades, más lujos, porque los ricos de Asia se vestían con seda de China. En cambio, los de Europa Occidental no tenían eso. Se vestían o tenían, pues, ¿no? Adornos, tenían joyas, tenían tapices, cosas que en Europa no tenían, o hasta a la hora de comer. Sus comidas estaban mejor sazonadas, tenían mejor sabor. ¿Qué usaban los asiáticos? Especias, lo que hoy llamamos, pues, ¿no? Pimienta, comino, ¿ya? Que los europeos occidentales, pues, no tenían, ¿ya? Entonces, ahora querían cercano Oriente. Los europeos, de todas maneras, quieren tener, pues, la seda, las especias, que en Asia abundaba. Entonces, los comerciantes, ¿qué van a hacer? Pues van a buscar a los árabes y decirles cuánto por las especias. ¿Ya? Caro les van a vender, no importa. En Europa, los ricos pagaban buen precio por eso. ¿Ya? Muy bien, tráeme especias. Pues lo asiático fue, pues, ¿no? Muy atractivo para los europeos, ¿no? Y así el comercio se está reactivando.
¿ya? Y fueron los comerciantes italianos los que mejor aprovecharon esto. Entonces, hasta este momento, ya para la Cuarta Cruzada, hay ciudades de Italia que están volviendo a tomar importancia gracias a los negocios. Tenemos aquí a Venecia, ¿ya? Venecia era una gran ciudad comerciante ya para este tiempo y quería ser la número uno. Pero ¿cuál era la ciudad número uno en el comercio? Constantinopla, que hacía lo propio, ¿no? Sus comerciantes también compraban en Oriente y lo vendían a los de Occidente. Venecia quiere tumbar a Constantinopla para ser la número uno. Por otro lado, los cruzados ya no querían invertir mucho para la nueva cruzada. Así que aparecen los comerciantes de Venecia y van a financiar ellos la Cuarta Cruzada. Van a pagar los gastos, los barcos, lo que necesiten. Que los cruzados tomen Constantinopla. Por eso la Cuarta Cruzada, en vez de ir contra los turcos selyúcidas, fue desviada y terminaron atacando Constantinopla. Constantinopla fue tomada por los cruzados y por los comerciantes venecianos. ¿Ya? Caído el imperio bizantino, temporalmente se formó el imperio latino de Constantinopla. Así vamos a llamarle a este imperio bizantino dominado por los cruzados y por los comerciantes venecianos. ¿Ya? Ya más adelante este imperio latino desaparece, se liberan los bizantinos con apoyo de los genoveses y bueno, el imperio bizantino volvió a existir, ¿no? Muy bien, pues a veces encontramos que dicen que la Cuarta Cruzada fue una victoria de los cruzados. En efecto, fue una victoria, pero no Constantinopla. ¿Ya? Hay otros que llaman a esta Cuarta Cruzada la falsa cruzada. ¿Por qué falsa? Porque las cruzadas son guerras de contenido religioso, ¿no? Cristianos contra musulmanes. Y acá pelearon cristianos contra cristianos. Falsa cruzada. Bien, ¿qué pone en evidencia la Cuarta Cruzada? Que por primera vez, después de mucho tiempo, más importante que los feudos o que la religión, eran los negocios, era el comercio, era el dinero, ya que con el poder, ¿no? Con el dinero de los comerciantes venecianos, se logró desviar la Cuarta Cruzada. ¿Qué significa esto? Que dentro de esta Europa feudal están haciendo algo nuevo, un nuevo sistema, el capitalismo, ¿ya? Que es lo que domina pues en la actualidad, ¿no? Donde el dinero, los negocios, el comercio, las ciudades, pues, es, ¿no?, lo más importante, ¿no? Muy bien. Hubieron 4 cruzadas más, aquí las vamos a dejar, pero que no tuvieron éxito. A veces se dice que la Sexta Cruzada sí fue exitosa, que lograron pues recuperar Jerusalén, pero fue en poco tiempo y fue además no por guerra, sino por un acuerdo con los turcos, un acuerdo que luego se eliminó. Así que en sí consideramos que todas las cruzadas finales fueron derrotas. Fueron los señores feudales, perdieron y perdieron. Por eso el sistema feudal entra en crisis, por la derrota de los señores feudales. La decadencia del feudalismo es lo que marca esta guerra. Pero mientras fracasaron los señores feudales, Jerusalén siguió siendo de los turcos. ¿Cuándo recién los cristianos volvieron a recuperar Jerusalén? Primera Guerra Mundial. Los turcos, el imperio turco fue derrotado en la Primera Guerra Mundial y bueno, ya los cristianos volvieron a Jerusalén. Pero Primera Guerra Mundial, estamos hablando 1914 a 1918, ¿no? Ya. Pero ¿quiénes se salieron favorecidos con las cruzadas? Los reyes, porque ante el debilitamiento de los nobles, los reyes van a poder imponer su autoridad. Y los comerciantes,
que ahora están haciendo grandes negocios, comprando en Asia y vendiendo en Europa. ¿Ya? Muy que dio origen al capitalismo. ¿Ya? Y también, por supuesto, hay mayor intercambio cultural entre Occidente, Europa y Oriente, Asia. Así es, ¿no? Hay mayor intercambio cultural, ¿no? De esa manera, pues, ya, con este contacto nuevamente que se da, ¿no?, entre territorios tan alejados, pues, como, ¿no?, Oriente y Occidente, pues, vamos a dejar esta parte y seguimos, pues, pero ahora vamos a ponerle como título Baja Edad Media. Baja Edad Media. Muy bien. ¿A qué le llamamos la Baja Edad Media, muchachos? Pues a un periodo dentro de la Edad Media, a la última parte. ¿Ya? A la última parte. La Edad Media es dividida de varias maneras, ¿no? Hay quienes hablan de la temprana, la alta y la baja Edad Media. Otros simplemente alta y baja Edad Media. Otros hablan pues de la temprana, medioevo y baja Edad Media, ¿no? Pues vamos a usar esta expresión, la baja Edad Media, para llamar a los últimos siglos de la Edad Media. ¿Ya? Ahora, ¿de cuándo a cuándo? Eso también difiere dependiendo de los autores, ¿no?, de los historiadores, de los textos. Voy a considerar del siglo XII, o sea, en medio de las cruzadas, al siglo XV. Siglo XV sí es fijo, ¿no?, porque la Edad Media termina en el siglo XV, específicamente en 1453. ¿Ya? Muy bien. Así que estos años, ¿no? 1200, 1300, 1400, hasta 1453, vienen a ser los años de la Baja Edad Media. ¿Y por qué tenemos que separar esta parte del resto de la Edad Media? En esta parte hay algo nuevo, el capitalismo que están haciendo, ¿ya? Los negocios han vuelto. En cambio, en los siglos anteriores, donde se dio el feudalismo en su plenitud, en lo que hemos llamado la Alta Edad Media o el Medioevo, pues ahí los negocios eran pues, ¿no?, muy limitados, ¿no? Ahora la situación va a cambiar, ¿ya? Así que la historia del mundo pues comienza a cambiar, ¿no?, aquí, para convertirse en lo que es el mundo actual, que es un mundo pues capitalista, ¿no?, en nuestro tiempo, dominado por una clase, por un sector al que históricamente llamamos burguesía. Muy bien, todo esto empieza con el renacimiento urbano comercial, ¿ya? Y esto se da debido a lo que hemos señalado ya, las cruzadas y también otros factores. A ver, este renacimiento urbano comercial fue el proceso de reactivación del comercio y de las ciudades o urbes. Recuerda que le decía la semana pasada que la gente había abandonado las ciudades, que habían sido atacadas por los bárbaros, ¿ya? Y la gente vivía en el campo, trabajaba en la agricultura, en la ganadería, pues las ciudades vuelven, ¿no?, a cobrar fuerza, la gente regresa a las ciudades, pues el comercio que en las ciudades se centra atrae a esta gente, pues a esto le llamamos el renacimiento urbano comercial. Las ciudades y los negocios renacen, reaparecen. Entonces, esto ya no es feudalismo, feudalismo es en el campo, es con la agricultura, ¿no? Pues en las ciudades, con los negocios, eso es capitalismo. ¿Ya? Muy bien. Esto se da desde el siglo XI, ¿ya? Y se da con más fuerza, pues, en los siglos siguientes, 12, ¿no?, en el 13 más, y así, ¿no? 14, 15, con el tiempo cada vez, pues Europa se vuelve más capitalista, y con el tiempo, el mundo, ¿no? Muy bien, las causas, pues vamos a considerar varias causas. A ver, ahí tenemos varias causas. Están las cruzadas, que ya vimos,
pero a esto vamos a agregarle un cambio climático. ¿Ya? Sabes que las temperaturas no son pues estables en el tiempo, ¿no? Van cambiando de manera natural, ya actualmente también de forma, ¿no? Con la intervención humana, ¿no? El calentamiento global, pero en este tiempo hablamos más de cambios naturales. Acá tenemos un registro donde vemos cómo se está dando, pues, dice, anomalías de la temperatura. ¿Ya? A ver, ¿qué vemos? A ver, acá está, vean estas líneas, muy bien. ¿Qué vemos? Que hacia el año 1000 temperaturas, ¿ves? Hay un ascenso de las temperaturas, un ascenso. A esto le llamamos el óptimo climático medieval o el optimum climaticum medieval. A este ligero aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Ahora, imagínate Europa, pues, con inviernos muy fríos, pues ahora, eh, pues van a tener unos inviernos más suaves, digamos, y va a favorecer esto la vida de las plantas, de los animales, del hombre. ¿Cuántos niños, pues, enfermaban y morían, ¿no? En los inviernos europeos, ¿no? Ahora, pues, se favorece la vida con esto. Y las plantas crecen, los animales, y bueno, pues hay más alimento, ¿ya? Optimum climático. Distinto va a ser, miren, sigan viendo el registro climático, ya para el año, ya pues ponle 1300, 1400, 1500, 1600, ¿qué vemos ya? Más bien una caída de la temperatura, ¿ya? Entonces a eso le llamaremos la pequeña edad de hielo, ¿ya? Entonces en el momento en que nos encontramos, estamos hablando de un optimum climático, ¿ya? 1000, 1100 hasta el 1200. Y ahí ya viene la pequeña edad de hielo, ¿ya? Un descenso de las temperaturas que van a ser nocivas, pues, para el hombre. Bien, además, la agricultura mejoró en este tiempo. Se dieron, pues, cambios a través de los instrumentos, por ejemplo, como preguntó San Marcos en una ocasión, antes los que tiraban los arados eran mayormente bueyes, ahora van a ser caballos, ¿ya? Y esto va a ser una mejora, aparte de que se van a mejorar los arados, ¿ya? Esto va a hacer que la agricultura en estos años sea más próspera, más productiva, y esto va a generar más alimento, ¿ya? Y esto va a permitir un mayor crecimiento demográfico. Ahí está, crecimiento demográfico. Y mucha de esta gente, ¿a dónde va a ir? Pues va a migrar del campo a las ciudades. A las ciudades. Los campesinos libres podrán hacerlo tranquilamente. Ya los siervos tendrán que huir, tal vez aprovechando la guerra de las cruzadas. ¿Qué te ofrecía la vida en la ciudad? Pues mayores libertades que la vida pues en el campo, ¿no? Donde dominan los señores feudales y tu libertad pues sea recortada, ¿no? Oportunidad de poder crecer, ¿no? Tal vez trabajando en algún taller, haciendo algún negocio en la ciudad. Muy bien, entonces sumamos todo esto para entender este renacimiento de las ciudades y del comercio. Muy bien, ¿qué características encontramos? El surgimiento de las ciudades que hasta ahora nos acompañan. Bueno, no somos europeos, ¿no? Pero hasta ahora pues están allí en ese continente. Ahora, en alemán le dicen Burgo a la ciudad. Pues vamos a usar esta palabra, Burgo, para denominar a las ciudades de este tiempo. ¿Ya? Burgos. Y a sus habitantes, ¿cómo le vamos a llamar? Burgueses. ¿Ya? Y a sus jefes, ¿cómo lo vamos a llamar? A sus administradores, burgomaestres.
burgomaestres. Y así, del término burgo, pues, se desprendieron, ¿no?, varios términos. Ahora, para que un burgo pueda crecer, necesitaba autonomía. Autonomía. Sucede que estos burgos, estas ciudades, están dentro de los territorios dominados por los señores feudales. Necesitaban autonomía. Esa autonomía lo van a conseguir cuando se firmen las cartas de libertad. Carta de libertad no solo se entregaba a los esclavos, también se van a entregar a las ciudades. Cartas o fueros. Y así ya el señor feudal ya no tenía el control de la ciudad era libre. ¿Y cómo consiguieron las ciudades estas cartas? Pues tuvieron que enfrentar a los señores feudales. ¿Qué hicieron para poder ganar? Se aliaron con los reyes. Los reyes querían dominar a los señores feudales. Entonces, al tener el mismo rival, ciudades y reyes terminaron uniéndose. ¿Ya? Y así el rey les otorga la Carta de Libertad a las ciudades. Acá vemos un burgo en ese tiempo, una ciudad amurallada, porque en ese tiempo las murallas eran necesarias, ¿no?, para defenderse las ciudades. Ahora pues ya no tienen sentido las murallas, ¿no? Muy bien, hay una plaza, hay un ayuntamiento, ¿no?, donde está el gobierno de la ciudad, hay una catedral, ¿no?, son ciudades católicas. Hay una burguesía viviendo acá, así le vamos a llamar a los nuevos ricos que aparecen. No son ricos porque sean dueños de grandes tierras, no, ellos no tienen grandes tierras, pero sí tienen otras propiedades, ¿ya? Tienen tal vez un gran taller, tienen instrumentos de trabajo, tienen materias primas que están transformando, o tienen capitales que van a prestar, ¿no? Pues, ¿a qué se dedicaban estos burgueses? Esta nueva clase social se dedicaban justamente a producir en talleres artesanales, ellos eran dueños de los talleres, o se dedicaban a comercializar, ¿sí? Compraban y lo revendían. O también a prestar dinero, ¿no?, y a vivir pues de las rentas, ¿no? Pues a sus hijos podían ponerlos a estudiar. Aparecen en este tiempo las universidades. La burguesía destacó también porque fue un sector culto de la sociedad. Los únicos cultos hasta este tiempo eran los clérigos, los sacerdotes. Pues ahora la burguesía pues va a ser otro sector culto. Los señores feudales no eran muchos, ¿no? Eran cultura. Los burgueses, como no son guerreros, pues son empresarios, sí van a querer que sus hijos pues sean profesionales, ¿no? Muy bien, surge la banca, la actividad bancaria, ¿no?, los prestamistas. Los católicos estaban limitados porque la Iglesia Católica no te permitía cobrar elevados intereses por los préstamos. Pero los judíos, como no están bajo la influencia católica, ellos sí podían hacer préstamos con elevados intereses. Podían ofrecerte más, pero también cobrarte más interés. Y así muchos judíos van a hacer fortunas. Tenemos también los gremios, que San Marcos ha preguntado un par de veces. Gremios o corporaciones. ¿Qué eran estos? Pues asociaciones de personas que se dedicaban a la misma actividad, ¿ya? Y así habían gremios de artesanos de tal rubro o de otro, o gremios de comerciantes. ¿Para qué los gremios? Para que todos los que se dedican a la misma actividad pues puedan tomar decisiones en conjunto. Productos que hacemos, a cuánto lo vamos a vender, etcétera. ¿Que estos son prácticas monopolistas? Sí, porque al final es el capitalismo, sí, están haciendo el capitalismo, pero no es un capitalismo todavía de libre mercado. Aún no, donde hay competencia, ¿no? Es la parte que nos conviene del capitalismo, ¿no? Cuando hay fuerte competencia y eso termina abaratando las cosas, ¿no? Pero acá no había esa competencia, ¿no? Porque se ponían de acuerdo todos los productores del mismo rubro. Es que este es el primer capitalismo al que vamos a llamar capitalismo mercantil.
¿ya? En cambio, el capitalismo industrial, el de libre mercado, se va a dar todavía, pues, un tiempo después, ¿no? Siglo XVIII, ¿no? XIX, ¿no? En tiempo de Adam Smith, todavía después. Muy bien, seguimos a ver, por acá tenemos un taller, en sí es la casa de un hombre rico en la ciudad. Ahora, no es nada ahí los lujos que hoy existen, ¿no? ¿Ya? Una casa de 3 pisos, pues, de un hombre rico o de clase media, digamos. Y bueno, en el primer piso, como puedes ver, funciona un taller. Arriba también, me parece. Ahí está, ¿no? ¿Un taller de qué? Pues ahí han colocado un tonel, símbolo de que ahí producen toneles o barriles, ¿ya? Y para eso el dueño llamado el maestro, pues está dando indicaciones a sus trabajadores, que son gente que sabe pues elaborar estos toneles. ¿Ya? ¿Cómo se llama el trabajador? Oficial. Y él recibe un salario. Él no es un siervo de la gleba, él recibe un salario. En el capitalismo predomina el trabajo asalariado. ¿Ya? Muy bien, puede tener uno o varios, ¿no? Asalariados, este maestro. Y también ves que hay unos jóvenes que están ayudando. Los ayudantes son llamados aprendices. Ellos no ganan dinero porque ellos lo que están haciendo es ayudar para aprender. Y cuando sean mayores y ya hayan aprendido, el Señor los puede contratar como oficiales y ahí empiezan a ganar ya su plata, ¿no? Así que empezabas como aprendiz, luego pasabas a ser oficial. Y si llegabas a acumular dinero y te daban permiso en el gremio, podías abrir tu propio taller y ser un maestro. ¿Ya? Entonces así vemos en ese tiempo, ¿no? Muy bien. También destacamos las ferias, que eran los mercados internacionales que dinamizaron pues el comercio. También están las ligas, las alianzas de ciudades. ¿Por qué las ciudades se juntan? Porque habían amenazas. No solo los señores feudales que querían recuperar el control de las ciudades, también estaba pues el poder de los reyes, que se hacía fuerte y pues temían también ahora los reyes, ¿no? Y también en los mares comienza la piratería. Ya no los vikingos, ¿ah? Los vikingos ya ahora son parte de la civilización europea occidental. Ya no, ya no son bárbaros como en el siglo IX, pero pues no falta quienes pues quieren asaltar en los mares, ¿no? Los piratas. Así que las ciudades buscan protegerse, apoyándose entre ellos. Se forman ligas, como también para poder, ¿no? En cierta cuenca de algún mar, ¿no? Destacamos 2 ligas. La Hanseática, que es una liga de ciudades mayormente alemanas, y la Liga Lombarda, ¿ya? Una alianza de ciudades italianas. ¿Ya? En este mapa podemos verlas. En toda esta zona de color anaranjado, pues estaba la Liga Hanseática, dominada por los alemanes, ¿ya? Siendo Lübeck la ciudad central, digamos, ¿no? Acá, Lübeck en territorio alemán actualmente. Ellos dominaban los mares del norte de Europa, el Mar del Norte, el Mar Báltico. Y al sur, en el Mediterráneo, dominaban los italianos. Aquí vemos a Venecia, a Génova, sobre todo, ¿ya? Aunque más allá está también Constantinopla, que también tiene poder, ¿no? En el comercio, en el Mediterráneo y en el Mar Negro. Pero Constantinopla está en problemas en ese tiempo, porque los turcos seguían avanzando. Los turcos no perdieron las cruzadas, siguieron avanzando, así que este imperio de Constantinopla está llegando, ¿no? Muy bien, entonces todas estas líneas que ves en este mapa, ¿qué indican? Rutas de comercio, ¿ya? Estos puntitos son ciudades. Entonces, ciudades, comercio, estamos en plena revolución urbana comercial. ¿Y esto qué significa? El nacimiento del capitalismo. Eso lo ponemos como consecuencia. El capitalismo es un nuevo sistema económico social. Es el
de la concepción socialista o materialista o marxista de la historia, ¿no? ¿Ya? ¿En qué se basa el capitalismo? Pues se basa en que la burguesía se convierte en el sistema capitalista. Y el trabajo asalariado, que ahora los trabajadores en la ciudad pues van a recibir salario, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? De este tiempo, baja Edad Media, hasta la actualidad. Como el capitalismo ha pasado por tantos siglos, se le divide en varias fases: la fase mercantil, la fase industrial, la fase imperial. Estamos hablando de la fase mercantil. ¿Ya? Muy bien. A ver, y si un nuevo sistema ha surgido y comienza a crecer, pues, ¿qué pasa con el sistema anterior, el feudalismo? Pues se debilita aún más. Claro, ahora tiene competencia. Hay otro sistema, ¿no?, que es más productivo. El capitalismo genera más riqueza que el feudalismo, de hecho, ¿no? Tampoco es, pues, ya perfecto, ¿no? Para nada, ¿no? Nosotros lo sabemos, ¿no? A ver, muy bien. Y el capitalismo, a la medida que crezca, pues, va necesitando más mercados, ¿no? Va buscando ampliar sus horizontes. Pues, si el comercio con Asia se ha reactivado, pues pronto va a haber comercio con América, porque se va a producir la expansión europea. ¿Ya? Las universidades. Bueno, rapidito, las universidades surgieron en el medioevo, en plena época feudal, y se difundieron durante esta... ¿Cuál fue la primera universidad, muchachos? Se considera la primera universidad a la de Bolonia, en Italia, 1088. La primera universidad, que aún existe, por cierto. Después vino la de Inglaterra, la de Oxford, y luego, pues, muchas otras. La primera universidad que se llamó universidad fue la de Salamanca. Muy bien, ahí está, las universidades. Y como los hijos de la burguesía van a estar formándose en las universidades contribuyeron al desarrollo de una cultura burguesa, que se va a ir diferenciando de la cultura feudal de la Edad Media. Nos ubicamos ahora en el siglo XIV. ¿Por qué destacamos este siglo? Porque Europa, que estaba creciendo en lo económico, ¿no?, lo comercial, dinero, comercio, la población aumentaba, las monarquías se fortalecían, Europa estaba cambiando, ¿no? Siglo XII, siglo XIII, pero vino el siglo XIV y va a ser un siglo muy duro para los europeos. ¿Te suena la peste negra? Pues fue en este siglo que mató a tantos millones de europeos. Pero no solo estuvo la peste negra, así que por eso vamos a colocar varias causas para entender la crisis europea del siglo XIV, o como también se le ha llamado, la Gran Depresión Medieval. A ver, estamos considerando la pequeña edad de hielo. ¿Recuerdas que un tiempo aumentaron las temperaturas y ahora pues bajan? ¿Ya? ¿Recuerda el esquemita que colocamos hace un momento? Este descenso de las temperaturas va a perjudicar, ¿no?, a los europeos. Así es, ahora van a tener inviernos más fríos y veranos más lluviosos, y todo esto va a malograr los cultivos, y también, ¿no?, al ganado y al hombre, a los niños que van a enfermarse, ¿no? Le llamamos pequeña edad de hielo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Hay una caída en la producción agrícola. Una caída. Y recuerda que la población europea había aumentado en los siglos anteriores. Pues todo lo que se produce no es suficiente
para alimentar a esta población numerosa. Va a haber escasez de alimento, va a haber alza de los precios de los alimentos. Hay un encarecimiento de la vida en Europa. Y esto afecta pues a los más pobres, ¿no? Pues ahora ya no van a poder alimentarse como antes. Van a caer la mayoría de europeos, que eran pues gente, ¿no?, de condición baja, van a caer en una desnutrición. Y en estas circunstancias, una enfermedad desde Oriente, la peste negra o peste bubónica, y va a matar en cantidad. Los europeos, como estaban mal alimentados, estaban débiles en sus organismos y solo dependían de la resistencia de sus organismos, pues ya que no tenían medicina moderna como ahora, van a morir en cantidad. ¿Ya? Así que rápidamente se difunde la peste negra. Una enfermedad producida por una bacteria, la Yersinia pestis, que, bueno, fue terrible, ¿no? Aquí en esta imagen vemos a enfermos de la peste, le salían así unos bultos, unos bubos, como les llamaron, y por eso bubónica, que se tornaban de un color oscuro, y de ahí peste negra. Y ellos no sabían el origen, no sabían las causas, no sabían cómo enfrentar la enfermedad. La ciencia no tenía pues el desarrollo que actualmente tienen. Muchos le echaron la culpa a los judíos que vivían en Europa. En medio de tantos cristianos, ¿no?, o católicos, vivían judíos y le echaron la culpa a ellos. No es a pensar que únicamente en tiempo de Hitler es que se persiguieron a los judíos. Los judíos fueron perseguidos en muchos tiempos. Acá en esta imagen pues se grafica que hasta los quemaban creyendo que muertos los judíos desaparecía la peste negra. No, no, ellos mataron a Jesucristo, los judíos, lo entregaron a Cristo a los romanos. Pues los judíos también se enfermaban y también morían con la peste negra, así que ellos no eran los responsables, ¿no? Pero pues cuando estás desesperado porque la muerte está avanzando, buscas culpables y bueno, pues quieres de alguna manera parar con esto. Y por si fuera poco, hay guerras en este tiempo. Una guerra muy larga se vivió en el siglo XIV a XV, la Guerra de los 100 años, entre ingleses y franceses, por el control de territorios en el norte y oeste de Francia. ¿Ya? Así que tenemos guerras, ¿no?, para colmo, ¿ya? Así que es una época donde muchos mueren por la enfermedad, por las guerras, por el hambre, por el frío. Así que fue un siglo muy difícil, el siglo XIV. ¿Ya? Un siglo de depresión, ¿no?, decaimiento, como dice el título. Aquí vemos cómo se expandió la peste negra por Europa, ¿no? Empezó en el sur, ¿ya? Y avanza pues hacia el norte. ¿Por qué en el sur? Porque esta enfermedad vino de Oriente, ¿ya? ¿Y cómo llegó a Occidente? Pues llegó porque hay barcos que están transportando productos de Oriente a Europa, ¿no? Así que en estos barcos vino la enfermedad, ¿ya? Seguramente ratas subieron a los barcos también, y bueno, pues las ratas tenían pulgas, y dentro de estas pulgas la bacteria Yersinia pestis, que luego que moría la rata, pues la pulga picaba al humano y le transmitía la enfermedad, ¿no? Y así, pues, se propagaba la enfermedad. Y como ellos no sabían cómo se propagaba, pues no tenían cómo enfrentarlo, ¿no? Muy bien, entonces 1347 a 1351 son los años más terribles de la peste negra, ¿no? Inclusive, pues en este tiempo y después, caracteriza la representación de la muerte. La muerte está más presente en ellos pues que antes, ¿no? Aquí vemos pues una pintura que vino en una pregunta de la admisión de San Marcos, el triunfo de la muerte, donde hay un caballo pues calavérico, una calavera encima, y está atacándolos, ¿ya? Y no solo a pobres, también a ricos.
porque la peste negra mataba, pues, a quien sea, ¿no? Sea de cualquier condición social. Muy bien. Con el tiempo aparecieron los doctores de la peste negra, lo grafican así porque comenzaron a usar una máscara como de cuervo, ahí está, y en el pico colocaban pues flores, hojas, cosas que creían podían purificar el aire y pensaban que la enfermedad se transmitía por el aire, como ¿no? Nosotros también lo asumimos con el COVID-19, ¿no? Consecuencias, pues este esquemita nos indica que la población europea estaba creciendo hacia el año 1100, 1200, pero miren, poco después del año 1300 se produce una caída demográfica, ¿ya? Entre 1300 y 1400 hay una caída demográfica. De 70 y tantos millones de europeos pasamos a 40 y tantos millones. ¿Qué cosa explica esa caída demográfica en el siglo XIV? La peste negra, así es principalmente, ¿ya? Aunque también hay que mencionar todo lo demás, ¿no? El hambre, la guerra, el frío, ¿no? Ahí está, ¿no? 25 millones de muertos en Europa es el cálculo que se ha hecho. Bien, también hay revueltas campesinas que agudizan más la crisis del sistema feudal. La guerra de los 100 años la ganó Francia, pero si Francia estaba perdiendo, pues curiosamente una mujer fue quien salvó a Francia, Juana de Arco, una joven de 16 años que decía que Dios le hablaba, ¿ya? Y curiosamente Dios se había puesto a favor de Francia, querían que gane Francia. Juana fue un símbolo de unidad para los franceses. Con Juana, curiosamente, se logran algunas victorias que motivaron a los franceses, que estaban siendo derrotados por los ingleses, pasaron ahora a ganar la guerra. Cuando los ingleses capturaron a Juana, bueno, los borgoñones, pero se lo pasaron a los ingleses, a Juana de Arco terminaron quemándola viva al considerar una bruja. Las voces no eran de Dios, según los ingleses, eran del demonio. Y la quemaron, pues. Sin embargo, después Juana fue encontrada, pues, inocente, digamos, y todo en Francia. Bien, después de eso Inglaterra vivió una crisis porque tuvo una guerra civil, una guerra interna, la llamada Guerra de las Dos Rosas. También en este tiempo hay una crisis dentro de la propia Iglesia Católica, el llamado Cisma de Occidente. Por un tiempo, la Iglesia Católica va a estar dividida. La Iglesia tuvo dos papas al mismo tiempo, ¿ya? Desde 1378 por allí, vemos que tenían al Papa Clemente VII, ¿ya? En Aviñón, Francia, como papa, y tenían a Urbano VI como papa también en Roma. La Iglesia Católica no podía tener dos papas. Y llegó un momento que tuvieron tres, ¿sí? Tres, Benedicto, Gregorio y Juan. Entonces, a esta partición le llamamos el Cisma de Occidente. Pero fue una partición que duró hasta 1415, cuando, bueno, la Iglesia Católica volvió a tener un solo papa, con Martín. ¿Ya? Así que fue una crisis dura dentro de la Iglesia, pero temporal, que fue solucionado con el tiempo. En el llamado Concilio de Constanza se reunificó la Iglesia Católica. Muy bien, y así llegamos al siglo XV, en que todavía está la crisis, pero comienza una recuperación. Pero en 1453, los turcos, ahora con la dinastía otomana, tomaron Constantinopla. Los muros de Constantinopla ya no fueron tan problemáticos porque ahora, con el uso de la pólvora que los chinos habían inventado y que esto ya se conoce aquí, pues se tumbaron las murallas y cayó Constantinopla en 1453. El Imperio Bizantino desapareció y más bien ahora tenemos al Imperio Otomano.
al Imperio Turco Otomano. ¿Ya? Tan importante habrá sido considerado pues la caída de Constantinopla, que se considera que allí terminó la Edad Media y empezó la Edad Moderna. La Edad Moderna. ¿Ya? Muy bien. Y el primer tema de la Edad Moderna que tenemos que revisar es la expansión europea. ¿Nos alcanzará el tiempo? Uy, uy, uy. A ver, veamos. Esto se vive entre los siglos XV y XVI. ¿Ya? Es un proceso por el cual los europeos van a poder descubrir que el mundo no era lo que conocían, que había un mundo más allá, que habían otras tierras que ellos aún no conocían, que había gente que ellos no conocían. Así es. Sus horizontes van a ampliarse notablemente cuando sus navegantes lleguen a tierras americanas o den la vuelta al mundo. ¿Ya? Durante el siglo XV se dieron más viajes de descubrimiento, entre comillas, y en el siglo XVI se dieron más los viajes de invasión, es decir, donde los europeos van a invadir esos territorios, entre comillas, descubiertos. Muy bien, esto viene a ser pues una historia de los inicios de la Edad Moderna, donde el capitalismo sigue creciendo y el feudalismo más bien debilitándose aún más. Muy bien, antecedentes. ¿Es cierto que Cristóbal Colón fue el primer europeo que llegó a América? Pues no, eso ya no se acepta. Ya está confirmado actualmente que 500 años antes que llegara Cristóbal Colón a América, los vikingos ya habían llegado y se conocen ya, ¿no?, sus asentamientos. Así es. ¿Quién fue entonces el primer europeo que pisó América? Pues podemos considerar a Eric el Rojo. Eric el Rojo, sí. Este vikingo llegó desde Islandia, llegó a Groenlandia. Groenlandia, geográficamente, pertenece a América. ¿Ya? Así que como llegó aquí Eric el Rojo, pues podemos hablar ya de la presencia de europeos, vikingos, ¿no? En ese tiempo eran bárbaros, estamos hablando del siglo X. Y después el hijo de Eric el Rojo, Leif, pues buscando a su padre, llegó más allá. Llegó a la península de Labrador, llegó a Terranova, ¿ya? A un campamento que ellos levantaron llamado Terranova, en un país de América que se llama Canadá. Si vas a Canadá, puedes dar una vuelta, pues, por estos lugares, ¿no? Que son visitados actualmente, ¿no? La presencia vikinga en América. ¿Ya? Muy bien, entonces esto lo colocamos como un antecedente de la expansión europea, ¿ya? De lo que van a hacer Colón y otros más adelante. Ahora, la presencia europea en este tiempo fue corta. Los vikingos se quedaron un tiempo, pero luego se fueron. Tal vez porque las distancias eran enormes, así esto, terminaron abandonando estas posibilidades. Otro antecedente que anotamos es el viaje que hizo Marco Polo con su familia. Ellos eran comerciantes italianos que llegaron a tierras asiáticas, ¿ya? A tierras del Imperio Mongol. Conoció Marco Polo, pues la India, las Indias, como les llaman, a Asia Oriental, y cuando regresó, dejó una obra, Il Milioni, El Millón de Maravillas. Es una obra escrita para el año 1300, ya, pero esa obra va a ser publicada, leída, y esto motivó a los demás europeos el querer ir a Asia, conocer esas tierras que Marco Polo, pues, tal vez exageró, donde habían grandes riquezas, y querían ir, pero no solo para conocerlas, ¿no? Querían ir para invadir esas tierras. Así que todos hablaban, pues, de la riqueza.
pues influenciados por la obra de Marco Polo. Muy bien, causas. ¿Por qué los europeos salen? Pues hemos hablado ya de la crisis que Europa está padeciendo en el siglo XIV, una crisis que se extiende al siglo XV. Así que muchos quieren salir de Europa, se suben a los barcos, escapando del frío, del hambre, que no había terminado aún. Muy bien, pero hay una causa puntual respecto a por qué se dio la expansión europea. ¿Recuerdas que los turcos tomaron Constantinopla y la convirtieron en la capital de su imperio con nombre de Estambul? Con el tiempo los turcos llegaron a dominar todo este enorme territorio entre Europa y Asia. ¿Y qué hicieron? Bloquearon las rutas de comercio, bloquearon el comercio de los productos asiáticos a Europa. Y esto motivó la necesidad de encontrar una nueva ruta hacia las Indias, ya que los turcos bloquearon la ruta directa. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y así poder seguir comercializando las especias, los condimentos, que no solo servían para sazonar las comidas, servían también para la conservación de los alimentos. En una época en que no había refrigeradores, pues, ¿cómo conservabas la carne, ¿no? Si matabas un animal, pues tenían que comérselo todo, pues, ese día, ¿no? No puedes guardar como ahora, ¿no? Con especias podrías hacer que se preserven más tiempo, un poco más al menos. Y la burguesía, los comerciantes están interesados en reabrir el comercio porque viven de eso, ¿no? De estos negocios. Y los reyes pensaban pues que con los viajes podían conquistar nuevos territorios y fortalecer más autoridad. Y la Iglesia Católica quería encontrar más fieles, más cristianos, ¿no? Más gente en el mundo, ¿no? Y todo esto fue posible gracias a que ahora van a contar con la brújula que los chinos habían inventado antes, que llega a Europa, ¿no? Con las carabelas, embarcaciones apropiadas para estos largos viajes, y así diferentes instrumentos que van a poder utilizar. Muy bien, entonces ahí están justamente los inventos, la brújula, esto preguntó San Marcos, los portulanos, ¿ya? Los mapas de la época. Tenemos el astrolabio, un instrumento también de ubicación, ya observando la altura de los astros, podía hacer un cálculo usando matemáticas, ¿no? Las carabelas y los naos, ¿no? Embarcaciones que van a ser utilizadas. Y nos ganó la hora, muchachos. Vamos a dejar entonces ya los viajes de portugueses, españoles, para la próxima. La próxima estamos full Edad Moderna. Terminamos la expansión europea y hablamos también del humanismo, el Renacimiento y la Reforma Protestante. Así que, muchachos, sería todo de mi parte.